Buenas noches. Pocas personas en México conocen el caso Iguala o el caso Ayotzinapa como el doctor en Derecho Iñaki Blanco, que me acompaña aquí en el Asalto a la Razón. Carlos. Su doctorado es en Derechos Humanos, pero le ha tocado estar de uno y otro lado, diría, del escritorio, porque entiendo que, Iñaki, trabajaste como 13 años en la Procuraduría General de la República, como 10 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Estoy bien? 13 en PGR, 12 en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 13. 13 y 12. Eso dije. El asunto es que también estuvo pocos años como fiscal general en el estado de Guerrero y desempeñabas ese cargo cuando se produce el levantamiento y seguramente asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Sí, duré al frente de lo que era la Procuraduría General de Justicia del Estado casi 2 años. A mí me tocó también transformar esa institución en lo que es hoy la Fiscalía. Tuvimos la fortuna de realizar la ley y el reglamento de la misma. Entonces fui también el primer fiscal general del Estado de Guerrero. Bueno, le pedí a Iñaki que, pues ahora que estamos a pocos meses del 10º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y con el incidente fatal de lo que parece ser el asesinato de un estudiante de la Normal Rural en Chilpancingo a manos de la Policía Estatal de Guerrero, Iñaki, quise que platicáramos para que la audiencia y yo conozcamos tu visión, sobre todo del caso de la desaparición de los normalistas, pero también del asesinato probable de este estudiante, porque también tengo entendido que entre más se aleja el tiempo entre la comisión de un delito y la investigación y la conclusión, pues menos probable es que se sepa la verdad. ¿Estoy bien? Es correcto. Bueno, nos quedamos hasta 2018 con eso que le llaman la verdad histórica, pero a la fecha, a la vuelta de 5 años, esto se ha vuelto, pues yo digo, un esperpento prácticamente indescifrable por la persistencia en la actual administración de dar una versión distinta. ¿Cuál es tu visión del caso? Mira, yo comenzaría diciéndote, si me lo permites, que lo que son las bases de la investigación, de la indagatoria, están inalteradas. Esto es, hoy existe absoluta claridad. ¿Están inalteradas? Por cuanto a que quienes participaron en lo concerniente a la desaparición y al homicidio de los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron integrantes de una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos, quienes en principio contaron con el auxilio de elementos de distintas policías municipales: Iguala, Cocula, Taxco, Tepecuacuilco y Huitzuco. Eso se sabe desde que se llevaron a cabo las primeras diligencias por parte de la Fiscalía del Estado. ¿Qué encabezabas tú? Es correcto. Nosotros desde entonces nos dimos a la tarea de consignar a 33 personas, entre ellas el presidente municipal, José Luis Abarca, quien es hoy señalado como el autor intelectual de lo ocurrido, a los mandos, Francisco Salgado Valladares, Felipe Flores Velázquez y Alejandro Tenescalco, y a veintitantos elementos más de la Policía Municipal. ¿Cuáles fueron los elementos que tomó en cuenta la Fiscalía? Permíteme, ¿estas personas todas siguen en la cárcel? Todas siguen en la cárcel. No son de los que han sido liberados. Inexplicablemente liberados. No. En el caso de Guerrero, no hay una sola manifestación por cuanto a que la investigación esté afectada de nulidad. Esto es, que se haya hecho de uso de abusos de autoridad o de actos de tortura, que es lo más grave. Te decía, aquí lo que encontramos fue en principio una confesión calificada de divisible,
de 20 y tantos elementos de la municipal que se ubicaron en modo, tiempo y lugar. Pero eso a su vez se adminicula con el resultado de las pruebas de Rodizonato y Lunge, que nos permitieron establecer que accionaron sus armas, que dispararon en contra de los estudiantes. Y lo más importante, Carlos, un grupo de estudiantes que decidió colaborar con el Ministerio Público. Debemos tener presente que nosotros rescatamos a 68 estudiantes en la madrugada del 27 de septiembre. Y que quedaron vivos. Así es. Parte de ellos deciden colaborar con el Ministerio Público, de ahí surge la primera versión oficial de lo ocurrido, y ellos identifican a 19 de estos primeros 22 elementos de la municipal que consigna Guerrero como parte de sus agresores. Y a otros 3 los ubicaron como quienes iban a bordo de una de las patrullas. Entonces, No señalan a ningún militar. no se señaló en aquel entonces a ningún militar. Entonces, esa parte de la investigación, reitero, está inalterada. Bueno, fue el inicio de la investigación que a la vuelta de 10 o 12 días atrae la Procuraduría General de la República y ya no te toca encabezar. Fue, si me lo permites aquí hacer una observación, fue a los 8 días. A los 8 días. Sin embargo, esas primeras diligencias pues llevaron a los resultados que ya te escuchamos. Sí, entre el día 4 y 5 de octubre de 2014, la Fiscalía del Estado realiza un desglose por hechos de exclusiva competencia de la Federación, al tratarse de un tema de delincuencia organizada. Y ese mismo día por la noche, Tomás Herón, Rodrigo Archundia, entonces titulares de la Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, le hacen saber a la opinión pública que hicieron valer la facultad de atracción. A partir de ahí, el control de la indagatoria queda en manos de la PGR. Bueno, queda en manos de la PGR y eso conduce en los primeros días de 2015 a la narrativa del ex procurador o procurador entonces Jesús Murillo Caram, que conocemos como La Verdad Histórica, donde el basurero de Cocula parece ser el principal sitio en que fueron victimados, si no todos, muchos, dijo, de los 43 de Ayotzinapa. Pero casi simultáneamente o poco después, el grupo interdisciplinario de expertos independientes dice que no hubo ninguna fogata en el basurero de Cocula, y entiendo que a partir de ahí viene todo lo que después se ha venido diciendo y fabricando hasta la fecha, negando la quema de cuerpos en el basurero de Cocula y retorciendo el caso de una manera que creo que ya se volvió indescifrable, Iñaki. ¿O hay manera de rescatar la verdad jurídica de los hechos? Mira, yo a pesar del tiempo y a pesar de todo esto que tú refieres, doy un voto de confianza a las actuales autoridades. Creo que sí hay manera de establecer qué fue lo que ocurrió. Obvio que no es una tarea fácil. Se tiene que depurar todo aquello que enturbió o ensució la indagatoria. Porque también debemos tener claridad en el hecho de que sí hubo tortura, en el hecho de que sí hubo abuso de autoridad, en el hecho de que se falsificaron o alteraron algunos documentos y en el hecho también de que hubo inadecuados procesamientos de algunos lugares de los hechos. Bueno, también está la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que prácticamente descalifica la investigación y la mera existencia de la Procuraduría General de la República. Bueno, esa sentencia a la cual tu servidor cuestionó en su momento, hubo quien decía que era una sentencia histórica. Sí, a mí me parece que es una sentencia histórica, pero por aberrante, porque como tú bien señalas, desconoce o minimiza las funciones que legal y constitucionalmente corresponden al Ministerio Público y lo desconoce como institución en su conjunto, no solo por lo que hace al caso Ayotzinapa. Y es también a partir de ahí que se empieza a manejar algo que explotan posteriormente los integrantes del GIEI, la versión aquella del uso sistemático y generalizado de la tortura, cuando es un aspecto que aún a la fecha no está debidamente probado. Bueno, tengo entendido que el tribunal aquel señala que, no sé, como 70 o más personas fueron torturadas y que en realidad hay constancia por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anterior a Rosario Piedra de que solo en 9 casos se comprobó tortura. Pero independientemente de eso, la confesión no es suficiente
para integrar lo que le llaman cuerpo del delito. Hay otras evidencias, ¿no? Es correcto. No olvidemos que en este caso además está la parte técnico-pericial, la parte científica, que tiene que ver con lo que se halló tanto en el vertedero como en las bolsas del río San Juan. Y aquí hay un dato por demás revelador o importante, Carlos. Debemos tener presente que todos y cada uno de los 63,000 restos que se encuentran en el vertedero y en las bolsas fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, propia de un fuego no controlado a cielo abierto. Y esto es contrario a las más recientes versiones, algunas de ellas proporcionadas por delincuentes, hechos testigos colaboradores en la época de Omar Gómez Trejo, en el sentido de que parte de los estudiantes o parte de sus restos fueron conducidos a hornos crematorios. Ahí la desintegración es, pues, hasta dejar arena o polvo. Claro, es permanente. Lo que ocurre con los restos que se encontraron en el vertedero es que algunos están carbonizados, otros están calcinados y otros están ahumados. Por eso también es que algunos de los mismos fueron útiles para confrontas de ADN, porque la narrativa y se también identificaron a 3 de los sacrificados. Están identificados a la fecha plenamente tres de los jóvenes. Por eso es como, creo que sumamente importante que los 114 restos óseos que recomendó la CNDH sean analizados en el laboratorio de la Universidad de Innsbruck, ¿no? Por supuesto, aquí debemos tener presente que la recomendación que emite la anterior administración de la CNDH fue aceptada en sus términos por todas y cada una de las autoridades a las cuales se dirigió, federales, estatales y municipales. Pero la actual CNDH descalifica esa recomendación. ¿Eso jurídicamente es válido? No, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque conforme a lo que disponía la ley y el reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el momento mismo en que se agota la investigación y tú cuentas con los elementos necesarios para emitir una recomendación, lo haces, la diriges a las autoridades responsables, estas la aceptan y a partir de ahí la labor de la CNDH es de seguimiento en el cumplimiento de ese pronunciamiento. No abrir o hacer una nueva investigación para emitir una nueva recomendación. Eso es totalmente irregular, es un procedimiento, me parece, que está viciado de origen y que en su momento debiera dar lugar al fincamiento de responsabilidades penales y administrativas. Bueno, vamos a continuar con el tema, pero vamos a tratar también, es muy importante lo que Iñaki Blanco puede aportar a propósito del asesinato del estudiante de nombre Yankee en las semanas recientes a las orillas de Chilpancingo. ¿Aguantas aquí? Con todo gusto. Gracias, Iñaki Blanco, muchas gracias a ustedes y hasta mañana.